חסרון אמונה, תבואי תשורי מראש המנה. אמונה היא בחינת תפילה, ויהי ידיו אמונה. Dar lectura a la porción de la semana, que es la Shalach, y en base a ello, como el martes damos el resumen, luego captamos todo, entonces bueno, al menos una vez vamos a dar la lectura completa, vamos a elegir los jueves. Ve Shalach. Y ocurrió que al dejar salir paró al pueblo, este no fue conducido por el Eterno por el camino de la tierra de los Pelishtim, que estaba cerca, porque se dijo Dios que el pueblo no se arrepienta al ver guerra y quiera volver a Egipto. E hizo Dios que el pueblo tomara el camino del desierto dando un rodeo hacia el Mar Rojo, y los hijos de Israel salieron armados de la tierra de Egipto. Y Moshe llevó consigo los huesos de Yosef, cumpliendo lo que éste había pedido a los hijos de Israel, para cuando los redimiera el Eterno. Viajaron de Sucot al día siguiente y acamparon en Etam, en el extremo del desierto, y el Eterno iba delante de ellos de día, guiándolos con una columna de nube, y de noche con una columna de fuego, para alumbrarles el camino. No se apartaba la columna de nube de día ni la columna de fuego de noche, siempre delante del pueblo. Y le dijo el Eterno a Moshe: diles a los hijos de Israel que se vuelvan y acampen delante de Pi-Hahirot, entre el Migdol y el mar frente a Baal-Zephón. Frente al mar acamparéis. Y el faraón dirá que los hijos de Israel se han extraviado en medio del desierto. Entonces endureceré su corazón y os perseguirá, y yo he de gloriarme en el faraón y todo su ejército, y sabrá Egipto que yo soy el Eterno. Y así lo hicieron. Y le anunciaron al faraón que el pueblo de Israel había huido. No se había limitado a adorar al Eterno, y fue cambiada la disposición del faraón y su gente para con el pueblo hebreo, y dijeron: ¿qué hicimos, que dejamos ir a Israel para que dejara de servirnos? Entonces el faraón unció sus carros y partió con su gente. Tomó todos los carros de Egipto, unos 600 carros escogidos con sus respectivos capitanes. Y el faraón, con el corazón que el Eterno había hecho endurecer, se lanzó en pos de los hijos de Israel, que habían salido con mano alta, y los egipcios, en su persecución con los carros, los alcanzaron acampando junto al mar, cerca de Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. Y al acercarse el ejército del faraón, los hijos de Israel alzaron sus ojos y se aterrorizaron al ver la marcha de los egipcios, y clamaron desesperadamente al Eterno. Y le reclamaron a Moshe: ¿acaso no había sepulturas en Egipto, que nos tomaste para morir en el desierto? ¿Qué nos has hecho al sacarnos de Egipto? ¿No te decíamos en Egipto que nos dejaras seguir sirviendo a los egipcios, que mejor era servirles que morir en el desierto? Pero le respondió Moshe: no temáis, tranquilizaos y veréis cómo os salvará hoy el Eterno, pues los egipcios que habéis visto hoy no los volveréis a ver más. El Eterno peleará por vosotros, guardad pues silencio. Y le dijo el Eterno a Moshe: ¿qué clamor es este? Diles a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, para que se divida y que puedan entrar los hijos de Israel en lo seco. Entre tanto, yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren tras ellos, y seré gloriado en el faraón y en todo su ejército, con sus carros y sus jinetes. Los egipcios sabrán que yo soy el Eterno. Me glorificaré en el faraón, en sus carros y en sus jinetes. Y el ángel de Dios, que hasta entonces andaba delante del campamento de Israel, se puso detrás de ellos, de modo que la columna de nube que iba delante se puso detrás de ellos, entre el campamento de los egipcios y el de Israel. Y fue extremadamente oscura la noche, y no se acercó uno a otro en todo su transcurso. Y Moshe extendió su mano sobre el mar, y el Eterno hizo soplar un fuerte viento solano toda la noche, que puso el mar en seco, siendo divididas las aguas. Y entraron los hijos de Israel en el mar en seco, y las aguas fueron para ellos como muros a la derecha y a la izquierda. Los persiguieron los egipcios, y entraron tras ellos en el mar los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. Y al despuntar el alba se dirigió el Eterno entre la columna de fuego y nube al campamento de los egipcios, sembrando el desconcierto entre ellos. Y quitó las ruedas de sus carros, de modo que apenas podían desplazarse penosamente. Entonces se dijeron los egipcios: huiremos de ante Israel, ya que el Eterno pelea por ellos contra Egipto. Y le dijo el Eterno a Moshe: extiende tu mano sobre el mar, y que vuelvan a unirse las aguas sobre Egipto, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Y Moshe extendió su mano sobre el mar, y ya de mañana volvió el mar a su estado usual, cubriendo a los egipcios que huían, y el Eterno los sacudió en medio del mar, de modo que no quedó de ellos ninguno. Y las aguas volvieron a su sitio, cubriendo los carros y los jinetes que pertenecían al ejército del faraón, que los perseguían en el mar.
no quedó ni uno de ellos. Los hijos de Israel habían cruzado el mar en seco, con las aguas levantadas como muros a la derecha y a la izquierda. Y el Eterno salvó ese día a Israel de la mano de Egipto, quedando los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio cuán grande se mostró el Eterno con los egipcios, y el pueblo temió al Eterno y creyeron en él y en Moshe su siervo. Entonces Moshe y los hijos de Israel entonaron este cántico al Eterno diciendo: Cantaré al Eterno exaltando su grandeza, al caballo y al jinete arrojó al mar. Mi fortaleza es el Eterno, es mi gloria. Él es mi salvación, es mi Dios, y como tal lo alabaré. Es el Dios de mis padres, y como tal lo ensalzaré. El Eterno es el Señor de la guerra, eterno es su nombre. Precipitó en el mar los carros del faraón y su ejército, a sus capitanes escogidos los trajo el mar rojo. Los abismos lo cubrieron y como si fueran piedras bajaron a las profundidades. Tu diestra, oh Eterno, magnífica por tu fuerza, tu diestra, oh Eterno, aniquiló al enemigo. En la plenitud de tu poder quebranta. A tu adversario les envías tu luz que los consume como paja. Y con el soplo de tu aliento se elevaron y se abrieron las aguas, deteniéndose como si fueran muro. Se congelaron los abismos en medio del mar. Dijo el enemigo: los perseguiré y los alcanzaré, y que se separen sus despojos con los que hallaré mi alma. Desenvainaré mi espada y los quebrantará mi mano. Pero tú soplaste con tu poderoso hálito, y el mar los fue cubriendo hasta que se hundieron como plomo en las poderosas aguas. ¿Quién como tú entre los dioses, oh mi Señor? ¿Quién como tú, inmenso en santidad, el más digno de alabanzas y hacedor de milagros? Cuando extendiste tu diestra se los tragó la tierra. Con tu misericordia guiaste al pueblo que redimiste, los condujiste a tu santa morada. Escucharon otros pueblos y se estremecieron. Se apoderó el temor de los filisteos. Se angustiaron los príncipes de Edom. Temblaron los valientes de Moab, y el miedo dominó a todos los cananeos. Se abatieron espantados por el poderío de tu brazo, y enmudecerán como la piedra hasta que pase tu pueblo, oh Eterno, hasta que pase el pueblo que tú redimiste. Los llevarás para que alarguen en el monte de tu santidad. Allí los asentarás, oh Eterno, en el santuario que tus manos prepararon, y reinará el Eterno para siempre. Y penetró el caballo del faraón con su carro y sus jinetes en el mar, y el Eterno hizo tornar sobre ellos las aguas, en tanto que los hijos de Israel habían cruzado el mar en seco. Y Miriam, la profetisa hermana de Aarón, tomó el pandero en la mano, y salieron tras ellas todas las mujeres con panderos y danzas, y les exhortó Miriam: cantad al Eterno exaltando su grandeza, pues al caballo y al jinete arrojó al mar. Y condujo Moshe a Israel desde el mar rojo por el desierto de Shur, por el cual anduvieron 3 días sin hallar agua, y llegaron a un lugar donde encontraron aguas amargas que no pudieron beber, motivo por el cual llamaron a ese sitio Maarra. Y se airó el pueblo contra Moshe preguntando: ¿qué beberemos? Y clamó al Eterno, quien le mostró un árbol que echó a las aguas y éstas se endulzaron. Allí dio al pueblo leyes y estatutos y los puso a prueba y dijo: si escuches la voz del Eterno tu Dios, si hagas lo que es recto a sus ojos y cumplas sus preceptos y leyes, no pondré sobre ti las plagas que puse sobre los egipcios, pues yo soy el Eterno tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Y toda la congregación de los hijos de Israel viajó desde Elim hacia el desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes de su salida de la tierra de Misraim. Toda la comunidad de los hijos de Israel protestaba contra Moshe y Aarón en el desierto, y les dijeron: era preferible morir entre las manos del Eterno en Misraim, cuando nos sentamos junto a la olla de carne y comíamos pan en abundancia. En cambio, nos trajisteis a este desierto para que muriéramos de hambre. Entonces le dijo el Eterno a Moshe: he aquí que haré llover para vosotros pan del cielo, y el pueblo lo recogerá cada día la porción necesaria para cada uno. Y así los pondré a prueba si andan en mi ley o no. El día sexto prepararán lo que hubiera traído, que será el doble de lo que recogieron cada día. Moshe y Aarón dijeron a los hijos de Israel: esa tarde sabréis que fue el Eterno quien nos libró de Egipto, y por la mañana veréis la gloria del Eterno al oír vuestras protestas. ¿Pero qué somos nosotros para que murmuréis contra nosotros? Y añadió Moshe: esta tarde os dará el Eterno carne para comer, y mañana pan en abundancia, ya que ha oído vuestras murmuraciones. Tened en cuenta que vuestras protestas no recaen sobre nosotros, sino sobre el Eterno. Y le dijo Moshe a Aarón: dile a la congregación de los hijos de Israel: acercaos al Eterno, pues escuchó vuestras murmuraciones. Y al hablar Aarón a la congregación de los hijos de Israel, se les apareció la gloria del Eterno en la nube en medio del desierto. Y le dijo el Eterno a Moshe: oí las murmuraciones de los hijos de Israel.
Diles que a la caída de la tarde comerán carne, y por la mañana saltarán de pan, y sabrán que yo soy el Eterno vuestro Dios. Y por la tarde se cubrió el campamento de codornices, y por la mañana una capa de rocío circundó el campamento. Y se elevó la capa de rocío, quedando sobre el suelo un tipo de capa delgada, escamosa, semejante a la escarcha como sobre la tierra. Y al ver eso, los hijos de Israel se preguntaron entre sí, ¿qué es? Porque no sabían qué era. Y les explicó Moshe, es el pan que os da el Eterno para que comáis. Eso es lo que ordenó el Eterno. Recogerá cada cual lo que necesite, un homer por cabeza, según el número de almas de cada tienda. Y así lo hicieron los hijos de Israel, y recogieron algunos más y otros menos. Y midieron con el homer, y nada le sobró al que había recogido mucho, y nada le faltó al que había recogido poco. Cada cual obtuvo lo que necesitaba para comer, y les dijo Moshe, que nadie deje sobras para mañana. Pero algunos no escucharon a Moshe, y dejaron que sobrara algo para el día siguiente. Eso creó gusanos y hedió, provocando la ira de Moshe contra ellos. Y cada mañana recogían cada cual su parte, que se derretía a medida que calentaba el sol. Y en el sexto día recogieron pan doble, 2 homer por cada uno, y todos los jefes de la congregación se presentaron ante Moshe para contarle el acontecimiento. Y les explicó Moshe, esto es lo que dijo el Eterno, mañana es día de Shabbat, día santo para el Eterno. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y guardad lo que os quede para mañana. Y lo dejaron para la mañana siguiente como había ordenado Moshe, y no hedió ni crió gusanos. Entonces dijo Moshe, comedlo hoy, que es Shabbat para el Eterno, pues hoy no lo hallaréis en el campo. Durante 6 días en la semana lo recogeréis, pero en el séptimo día, Shabbat, no lo habrá. Y en efecto, algunos que salieron al campo en el día séptimo para recoger el pan, no lo encontraron. Entonces le dijo el Eterno a Moshe, oh, ¿hasta cuándo no querréis cumplir mis mandamientos y mis leyes? Considerad que el Eterno os dio el Shabbat, por lo cual en el día sexto os da pan para 2 días, que cada cual permanezca entonces en su lugar en el séptimo día, y descansó el pueblo en el séptimo día. Y la congregación de Israel llamó al pan que comía man, y este era como semillas de cilantro, blanco con sabor a pasteles con miel. Y dijo Moshe, esto es lo que ordenó el Eterno, haced llenar un homer de ese pan para que se guarden todas las generaciones, para que vieran el pan que os hice comer en el desierto cuando os libré de Misraim. Y le dijo Moshe a Aarón, toma una vasija y pon en ella un homer de maná y déjala delante del Eterno, a fin de que se conserve como testimonio para vuestras generaciones. Se hizo como el Eterno le había ordenado a Moshe, y Aarón dejó la vasija delante del testimonio como guarda. Y los hijos de Israel comieron el man durante 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Lo comieron hasta que llegaron al linde de la tierra de Canaán, y el homer es 1/10 de la efa. Y los hijos de Israel se fueron del desierto de Shin, y continuaron las etapas del itinerario establecido por el Eterno, y acamparon en Refidim, mas no había agua para que el pueblo bebiera. Discutió acaloradamente el pueblo con Moshe diciendo, dadnos agua para beber. Pero Moshe les dijo, oh, ¿por qué os reñís conmigo? ¿Por qué ponéis a prueba al Eterno? Pero el pueblo estaba sediento y murmuraba contra Moshe diciendo, ¿por qué nos hiciste subir de Misraim para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces Moshe clamó al Eterno, ¿qué hago con ese pueblo? Un poco más y me apedrearán. Y le respondió el Eterno, pasa delante del pueblo, lleva contigo a los ancianos de Israel, y toma en la mano la vara con que golpeaste el río y anda. He aquí que yo estoy enfrente de ti, allí sobre la roca, en Joreb, te golpearás la roca, y saldrá de ella agua, para que el pueblo pueda beber. Y así lo hizo Moshe ante los ojos de los ancianos de Israel. Llamó al lugar Maasá y Meribá, por haber puesto a prueba al Eterno y por haber reñido con Moshe. Incluso habían preguntado, ¿está el Eterno con nosotros? ¿Sí o no? Vinieron los amalecitas y combatieron contra Israel en Refidim, y le dijo Moshe a Yoshua, escoge hombres para luchar por nosotros y hazle frente a Amalek. Mañana yo permaneceré sobre la cima de la colina con la vara divina en mi mano. Yoshua hizo lo que se le había indicado para combatir contra Amalek, y Moshe, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Y cuando alzaba Moshe su mano, dominaba Israel. Pero cuando abandonaba su mano era Amalek, el que llevaba la mejor parte en la lucha.
Es que las manos de Moshe estaban cansadas, por lo cual sus acompañantes tomaron una piedra y la pusieron debajo de él para que se sentara. Y Aarón y Hur sostenían las manos de Moshe, uno a la derecha y el otro a la izquierda con gran firmeza. Así Joshua pudo debilitar a los amalecitas a filo de espada. Y le dijo el Eterno a Moshe: escribe para recordación y ponlo en oídos de Joshua como recordación, que borraré la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moshe construyó un altar que llamó el Eterno mi bandera. Y explicó: porque alzó la mano contra el trono de Dios, habrá guerra del Eterno contra Amalek a través de las generaciones. Que esa es la porción de Shalach. Entonces ya habíamos comentado el día martes. Habíamos hecho lunes. El lunes hicimos un comentario de que uno de los puntos interesantes, nada más para recordarlo, es que en todo ese trayecto, pues bueno, el pueblo de Israel vio las maravillas de Hashem a través de las plagas. Sale y ¿qué se encuentra? Se encuentra que está encerrado. Ve el Yam Suf, el mar de los juncos, que ahí está, y del otro lado ve que había el pueblo de Israel venía con toda la caballeriza, y además en el Midrash nos dice que de un lado había bosque con animales salvajes y otro lado no había era inaccesible el camino. Solamente había una opción. Entonces bueno, de alguna manera aquí algo interesante es de que ya Hashem había dicho a Moshe lo que él iba a hacer, que iba a endurecer el corazón de Faraón y demás. Entonces aquí viene una parte muy, muy interesante, que de entrada, o sea, si nosotros nos situásemos en esa época, estuviésemos con Moshe estaría diciéndonos, nos estaría dando nos tendría al tanto de lo que está hablando con Hashem, de cuáles son los planes y demás. ¿Para qué? Pues precisamente para que podamos unirnos y no soltarnos de ellos. Entonces esta información seguro que la tenía el pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué dudó el pueblo de Israel de que Hashem no iba a estar con ellos? ¿Por qué tuvo miedo de Egipto? Entonces bueno, en principio por ahí se revela una parte de la naturaleza del hombre. El hombre por sí mismo tiene entendimiento. Entonces su razón, cuando entra la razón, inmediatamente trata de buscar una solución, pero el problema que está él viendo. Entonces ahí es siempre una lucha cuando estamos en el problema entre razón y fe. Entonces, ¿quién es el que va a ganar? El Rebbe Nachman de Vita de Moria nos dice que si nosotros tuviésemos una fe simple, y esa fe simple es de que el solo hecho de creer en los tres niveles que nos enseña el Gen de la fe, de que Hashem controla y dirige todo, que Hashem todo lo que hace es para bien, y que hay un propósito detrás de cada cosa, nunca dudaríamos. Sin embargo, en el momento en que entra la razón, es donde empiezan a haber cuestionamientos. Entonces, en ese momento, la razón es la que toma el control. Entonces, por eso se les olvidó lo que ya Moshe les había dicho. Sin embargo, bueno, finalmente, ahora sí que el Midrash nos revela que la tribu de Judá entra al agua, y a su vez también otro Midrash nos habla de que los que iban cargando el ataúd de Yosef, al momento que el ataúd se acerca al Nilo, se abre. Entonces bueno, seguramente pasó todo al mismo tiempo. Lo interesante que nos dice Rashi es de que se hicieron muchos túneles y cada tribu pasaba por uno de esos túneles. Entonces cada tribu tenía su canal. Entonces eso también es interesante, porque de alguna manera eso implicaría que si hay 12 tribus, entonces hay 12 canales, hay 12 medios mediante los cuales Hashem va pues, a llevar hacia sí a su pueblo, ¿no? Eso de alguna manera va a ser pues va a dar toda una serie de, pues podemos decir que serían como personalidades que va a tener el pueblo de Israel. Cada camino va a simbolizar, no es el Rebbe, una forma de cómo atraerlos, una forma de tanto de los maestros, de la filosofía que ellos manejen para, más bien de mostrar y ética, para poder acercar a sus hijos, como los medios como él los va a traer. El caso es de que ellos cruzan, ya están del otro lado del Yam Suf, y entonces en ese momento pues Moshe
hace que se cierren las aguas, y entonces ven ahí cómo están muriendo los pueblos de Israel. Finalmente, pues bueno, el mismo Midrash nos sigue platicando que toda la cosa estaba llena de los restos de los Mizrim. Pues bueno, entre ellos pues había joyas y demás, y que ellos estaban ahí también recogiendo parte de ello. Y pues bueno, finalmente se llenan de tantas cosas, que una de las cuestiones que también viene aquí es por qué el pueblo, o sea, una vez que entra al desierto, ahora sí que Moshe mismo le dijo al pueblo de que ya Hashem tenía un plan, de que tenían que entrar, y o sea, ya todo lo sabían de alguna manera el pueblo de Israel. Sin embargo, también viene esa parte de la naturaleza humana. En el momento en que uno entra al desierto, ¿qué es el desierto? El desierto es un lugar solitario, un lugar donde no hay nada. Entonces, en ese momento, pues muchos temores empiezan a embargar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque decían, bueno, es que no importara que fuésemos esclavos, pero estábamos mejor en Egipto. ¿Por qué? Porque teníamos las ollas con carne, porque no moríamos de sed, no teníamos tanto calor, en fin, todo aquello que en el desierto ellos sentían, ellos veían como una gloria Israel, ¿no? Sin embargo, pues bueno, aún así Hashem pues escucha sus peticiones. ¿Por qué? Pues porque de la roca hace que haya agua. Entonces ven otro milagro, ¿no? Que una roca les está dando agua. Además de ello, pues ven las nubes de gloria que nos están cubriendo los rayos del sol. Ven también el fuego que de alguna manera iba aniquilando todos los animales ponzoñosos que se han encontrado en el camino. Y pues bueno, inclusive hablan los sabios de que eran alacranes y víboras gigantes, ¿no? Las que veían. Entonces, así como las de, supongo que las que se veían en la película esta de la momia, de repente se ven cosas muy grandotas, ¿no? Seguramente algo así ellos veían, ¿no? en el recorrido. Sin embargo, pues bueno, la parte aquí que llama mucho la atención es de que ellos, a pesar de ver eso, pues siguen de alguna manera murmurando. Dicen, y murmuraban contra Moshe. Pero al final, ¿qué les dice Moshe? Es que ustedes no murmuran contra mí. O sea, ustedes están viendo la vara. De alguna manera, ¿no? Era lo que estaba diciendo. O sea, realmente yo estoy siguiendo a Kadosh Baruj Hu. O sea, realmente si ustedes murmuran contra mí, en realidad están murmurando contra el Eterno. Que es lo que nos enseña el Rav Shalom Arush, que es la vida, ¿no? Que cuando una persona pelea con el que tiene enfrente, cree que es porque realmente esa persona le está causando un daño, y en realidad no es así. Akadosh Baruj Hu lo toma como una vara, y cuando uno, aquí en la otra parte, ¿no? La contraparte, de que si Akadosh Baruj Hu agarra a alguien como una vara, eso significa que esa persona que es la vara no está del todo limpia, ¿no? También tiene una parte que rectificar, y también en su momento va a tener que dar cuentas. Pero bueno, regresando a la historia del pueblo, ya una vez que entran, pues empiezan esos cuestionamientos. Y empiezan a decir, ¿por qué nos sacaste de Egipto, de Israel? Esa es una cosa que de alguna manera comentábamos el día domingo, que Baruch Hashem tuvimos la oportunidad de estar con la comunidad de Cuernavaca, que muchas veces Hashem ya nos abre la puerta, ya vemos la salida, ¿no? Pero en ese momento el conocimiento es lo que nuevamente nos está frenando. Ese querer saber, o sea, sí, ok, entro al desierto, pero ¿qué va a pasar en el desierto? ¿Qué es el problema del hombre? El hombre no puede realmente dar un paso si no sabe qué es lo que le espera en ese paso. La fe es así. Cuando Hashem dice, tienes que actuar en fe, aunque tú no veas un camino, tienes que confiar que hay va a haber un camino. Aunque tú no veas que hay manera de sobrevivir en una cuestión muy adversa, es confiar de que ahí, si Hashem está diciendo que vas a pasar por ahí, vas a pasar. Y es confiar en Hashem. Sin embargo, el conocimiento ahí nos frena. ¿Por qué? Porque, como hemos platicado en otras ocasiones, lo que se daña cuando Adán y Jabá comen el fruto prohibido es el Da'at. Ese Da'at que es dañado, pues ahora es el que hay que rectificar. Entonces, precisamente ese Da'at, como no está rectificado, es el que nos va a generar muchos problemas a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, viene este razonamiento y empieza a decir, a ver, ya estás en el desierto. No se supone que ya eres libre, o que ya eres libre. Pero ¿para qué quieres la libertad si estás en el desierto?
¿Para qué la libertad si no puedes gozar de lo que tenías antes? Entonces ahí empieza a pensar el hombre y dice, híjole, ¿por qué mejor no nos regresamos? Una de las cosas que dice Moshe, a través de la historia que leímos, es de que, y llama también la atención, es por qué Hashem al principio de la parashá nos dice que no los guió directamente a la tierra prometida, sino quiso que rodearan a los Pelishtim. Dicen por dos razones. Sabiendo Hashem que la naturaleza del hombre es de que ve conflicto y de repente va a haber un pueblo que pues es de alguna forma guerrero, pues iba a tener temor, entonces inmediatamente iba a salir corriendo hacia Misraim otra vez. Ese por un lado. Sí, y por otro lado dijo, bueno, ok, si yo me lo llevo por el camino largo, entonces le van a pensar más para regresarse. Entonces de alguna manera, pues inclusive se habla de que sí hubo uno de los midrashim, de que sí hubo una porción que se regresó, o sea, inclusive tuvieron su líder y todo y regresan a Misraim. Sin embargo, pues bueno, todas las peticiones que el pueblo le hace a Hashem se las cumple, a tal grado que les dan codornices, les da el pan, que es el man. Y entonces platicábamos, ¿no?, que muchas veces la persona inconscientemente cuando les dan las cosas no las valora. Entonces de repente tiene el man, que es el alimento más rico de todos. ¿Por qué? Porque decíamos que tenía el sabor que ellos quisieran. Entonces de repente ellos ya lo tienen ellos, pero no sienten que realmente lo hayan comido. ¿Por qué? Porque nos dice el Midrash que ellos no tenían ninguna necesidad física. Entonces, ¿qué es esa otra parte? Esa otra parte que, de alguna manera, otra vez, la razón dice, bueno, es que si comiste tienes que hacer. Entonces, si no, entonces estás enfermo. Entonces empezaba a generar una serie de pensamientos que también a su vez esto, pues afectó. O sea, al final de cuentas, cada justificación que el pueblo daba hacia Moshe, inclusive murmuración y demás, pues era porque había un argumento. Y un argumento que venía de la razón del pueblo que estaba ahí. Entonces, bueno, finalmente vamos a darnos cuenta que pues ya una vez que pasan pruebas que ya les da carne y demás, inclusive hay una parte donde dice que les da carne hasta que se sacien, o sea, que hasta que ya aborrezcan ustedes la carne, ¿no? Diciéndoles que, o sea, ahí era una prueba que Hashem le decía, ¿ustedes creen que para mí hay algo imposible? O sea, aquí está la prueba. ¿Quieren carne? Yo les doy carne. ¿Quieren agua? Yo les doy agua. ¿Qué más quieren? O sea, todo lo que ustedes quieran yo se los puedo dar. Pero ¿qué tienen que hacer? Entrar en el desierto. Ese es el lugar donde mucha gente se va a detener. Cuando uno empieza un camino espiritual, siempre sale uno de Misraim. ¿Por qué? Porque ese Misraim es dejar esa comodidad que teníamos. Claro que comodidad entre comillas, porque por supuesto que al principio, cuando llega el pueblo de Israel, estaban bien cómodos, ¿no? En Goshen, lo mejor de la tierra. Pero ¿qué pasa? De repente dice que el faraón que empieza a reinar no conocía a Joseph. Y entonces ahí también hay una serie de discusiones entre los jamín, ¿no? Que si lo conocía o no lo conocía. Dicen que sí, que era el mismo faraón, pero que él simplemente pues decidió olvidarlo, ¿no? O sea, decidió olvidarlo, pero ¿por qué? Porque de alguna manera él sentía que ya no le convenía. Él empieza a hacer trabajos forzados, de tal manera que al ver el pueblo de Israel, que el faraón está trabajando con cosas forzadas, pues ahí van los israelitas, ahí te echó la mano, ¿no? Entonces ya están trabajando con ellos, y ¿qué empieza a hacer? Pues empiezan a decir, oye, también tú ayúdame, ¿no? Y de repente pues ya todo el pueblo de Israel está trabajando. Luego pues ya el faraón dice, bueno, ya logré mi cometido, pues yo me voy allá. Y entonces ya a partir de ahí se genera una obligación. Ya al día siguiente, pues ya el pueblo de Israel seguramente no quiso ir, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿y por ahora por qué no vienes? Ahí estabas tú trabajando, lo terminas y te voy a pagar. Entonces le empieza a manejar salarios muy altos. El pueblo sigue entonces con la obra, pero al final, ¿qué sucede? Al final no le dan ningún pago. ¿A qué se parece esto? Se parece cuando una persona, de repente en su vida, pues se encuentra con ese Egipto que va a ser, de alguna manera, como nos dice el Rebbe Nachman de Moria, el faraón es el ego.
se encuentra con su ego, que le dice, obtén todas las riquezas. Entonces va tras ello y se pone a trabajar, como dice el Rab Jonathan, en que en larga vida, que desde la salida del sol hasta la salida del alma. ¿Por qué? Porque cree que la razón de ser de él es trabajar y trabajar y trabajar para obtener ganancias. Al final de cuentas, por todo ese dinero que él obtiene, se da cuenta que no le sirve de nada. Entonces, así de igual manera, el pueblo de Israel estaba trabajando y dice que todo lo que ellos hacían pues era como si no hiciesen nada. Y eso empezó a matarlos espiritualmente, nos dice el Midrash. ¿Cómo fue esa muerte espiritual? Pues de alguna manera se habla ahí, nos dice que ellos construían y al día siguiente pues encontraban otra vez todo destruido y pareciese que no avanzaban realmente muy lento. Eso es lo que va a suceder cuando uno se enfoca en las cuestiones materiales. En las cuestiones materiales, si nos enfocamos únicamente a hacer más y más, al final nos quedamos vacíos en lo espiritual. Entonces estaba esclavo, entonces se vuelve un esclavo de sus propios deseos, en ese caso del ego, y al final de cuentas, pues bueno, Hashem dice, ok, te voy a liberar. Pero ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Dice, tienes que matar al dios de Egipto, que representaba al cordero. Ese cordero representa de alguna manera eso que tanto íbamos persiguiendo, ¿no? Por lo cual nos metimos a Egipto. A final de cuentas, lo sacrificamos, entonces empezamos ya a ver esa salida, esa libertad, y entonces en lugar, nosotros esperamos que ya es una libertad donde todo vaya bien, sin embargo nos encontramos al Yan Suf. Entonces ahí es la primera prueba de fe. Saber que vamos a cruzarlo. Tenemos que confiar en que si Hashem nos dice que es por ahí, es por ahí. Entonces pasamos el Yan Suf y decimos, bueno, ya pasamos la prueba, ya Israel se queda atrás, pero ahora viene el desierto. En ese desierto donde ya decidimos dejar ese pasado, pero no vemos nada. O sea, lo único que imaginamos en nuestra cabeza es de que vamos a morir. ¿Por qué? Por el sol, por las alimañas, porque no hay alimento para las bestias, no hay agua, en fin, vemos todo aquello que sabemos y sentimos que en ese momento es lo necesario. No hay nada de eso que consideramos que es básico y necesario para nuestra supervivencia, y decimos, yo creo que mejor me regreso a como estaba yo antes. Me regreso a Misraim y sigo siendo esclavo del faraón, sigo viviendo para las cuestiones materiales. Dios nos libre. Esa es la prueba, el primer filtro, por así decirlo, ¿no? Una vez que nosotros ya entramos al desierto y decimos, no importa, o sea, ahorita es esto, pero este desierto, si realmente comprendemos qué es lo que va a suceder, ya se nos adelantó que 40 años el pueblo dice que comió del man. De 40 años ya iba a estar ahí en el desierto. ¿Por qué 40 años? Bueno, los Baruch Hashem, que por darse la idea de los Jajamín, que nos dan todas esas explicaciones, dicen que cada uno de estos días que van a ir pasando, pues van a hacer de alguna manera rectificaciones que ellos van a ir adquiriendo. Entonces, al final de cuentas, cuando entra al desierto, es la parte donde no hay comodidad. O sea, para que uno empiece a rectificar, tiene que haber incomodidad, es lo que nos enseña el Rebbe Nachman. Tienes que entrar al desierto, tienes que sudar, tienes que sentir sed, tienes que sentir todo. ¿Para qué? Para que vayas purificándote, para que vayas mejorando esos atributos. Y entonces vemos que ahí, ya más adelante vamos a ver que a los 50 días del camino que ellos van, reciben la Torah. Llega Matan Torah, les entrega a Hashem la Torah, y entonces ahí se hablan de los días, de las 7 semanas del Om, que ya de alguna manera ya se hizo mención aquí. En estas semanas, pues también hay una equivalencia con 49 niveles, desde la perspectiva cabalística. Entonces cada día iba subiendo un nivel el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se decía que había estado en el nivel 49, si hubiese quedado en el 50 el pueblo iba a ser aniquilado, dicen los cabalistas. Sin embargo, Baruch Hashem, ellos lograron salir de ahí, entonces ahora iban en ascenso para llegar hasta el último nivel, donde ellos podían ser capaces de oír la voz de Hashem dándoles la Torah. Que bueno, aún así vemos que el pueblo más adelante vamos a dar cuenta que también muere, ¿no? Finalmente, bueno, ya pasa esta parte, y viene un punto donde ya culmina prácticamente la porción, donde nos dice que el pueblo duda. Dice, ¿está Hashem con nosotros? Nuevamente la mente.
la mente otra vez ahí empieza, o sea, esa razón. Está Hashem, ¿qué te hace pensar que Hashem está contigo? Ya viste los milagros, ya viste cómo aniquiló al pueblo de Misraim, y piensas que Hashem no está contigo. Ya dices que te mandó el man, las codornices. ¿Qué más pruebas quieres? Entonces, ok, Hashem es el que controla y dirige todo, dice Amalek, ataca. Hashem mismo les mandó el ataque de Amalek. ¿Por qué? Porque de ahí viene la enseñanza. Moshe sube al monte y dice que iba con él Aarón y Hur. Entonces Moshe, cuando estaba con los brazos abiertos, clamando a Kadosh Baruj Hu, y entonces cuando él se cansaba y bajaba los brazos, veía que el pueblo de Israel perdía. Cuando él los alzaba, el pueblo de Israel ganaba. Entonces Hur levanta un brazo, Aarón levanta otro brazo de Moshe, y entonces finalmente logran vencer a Amalek. Pero desde ahí se da la receta. Para que no tengas dudas, para que puedas rectificar tu da'at, tienes que estar viendo hacia el cielo, tienes que estar dirigiéndote hacia el cielo. En el momento en que tú pongas tu mirada en lo que está pasando a tu alrededor, pierdes ya. Que ese es cuando baja uno los brazos. Baja uno los brazos, se centra uno ahora sí que en este mundo, empieza a ver uno los problemas, empieza uno a ver todo, entonces en ese momento se desconecta uno. Entonces bueno, aquí hacia grandes rasgos, pues esa es una pelea de alguna manera, esa porción entre la fe y la razón. ¿Qué es lo que va a dominar? Entonces esa es una lucha que vamos a tener. Una vez que entramos nosotros al camino de la espiritualidad, va a ser una lucha entre uno y otro. No está mal, o sea, porque también sabemos que la razón Hashem la hizo para un bien. Pero nos dice el Hafetz Haim de Ita de Moria, y también el Rebbe Nachman nos dice que la razón tiene una finalidad, y la razón es principalmente para justificar a todos los que están a nuestro alrededor. Si nosotros de repente tenemos algo contra alguien, tenemos que emplear nuestra razón, ocuparla toda completa para justificar y ver siempre las cosas buenas, las virtudes de los demás. ¿Qué es ver las virtudes de los demás? Eso es amar. Esa es la definición que nos da el Rab Noach Kuenberg de Beit Moria, que decía que de él lo aprende el Talmud, que amar es encontrar virtud en cada persona. Entonces realmente amamos a una persona si encontramos virtud en esa persona, y esa manera, pues de una manera va a ser cuando lo conocemos, y entonces sabemos el conocimiento que es da desconocimiento. Entonces para eso se ocupa la razón se ocupa para conocer. Entonces la razón también la podemos ocupar para fortalecer la fe, y ese es donde el da'at va a ser completamente rectificado. Es ver todas las cosas, o sea, si yo razono, se está violando tal ley de naturaleza al abrirse el Yansuf, se está violando tal ley de naturaleza cuando caen codornices, cuando caen peces, cuando las plagas están viniendo, todo lo que viene, estamos viendo que se están violando las leyes de la naturaleza. Entonces, razonando, ¿qué podemos decir? Esto es el dedo de Hashem, ¿no? Como lo dijeron los magos en el momento de las plagas. Entonces, bueno, que Kadosh Baruj Hu nos ayuda a que podamos emplear la razón como Kadosh Baruj Hu le agrada, que es para justificar a los demás y para que cada vez lo conozcamos a él más y más. לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. השם יתברך על האמונה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת לי. לא מגיע לי כלום, 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 לא מגיע
השם יתברך, על כל מה שנתת לי. תודה רבה לך, השם יתברך, על כל מה שאתה נותן לי. רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך, השם יתברך, על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך, השם יתברך, על האמונה שאתה נותן לי. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך, השם יתברך, על האמונה שנתת לי. תודה רבה לך, השם